En las películas, la muerte se siente predecible. Choques de autos, ataques al corazón, los finales habituales que esperamos. Pero la vida real es mucho más extraña y mucho más aterradora. Hoy, estamos revelando 6 de las muertes accidentales más extrañas jamás registradas. Prueba de que la muerte puede golpear en cualquier lugar. Era el 11 de marzo de 2017 en Houston, Texas. La lluvia caía a cántaros esa noche, cruzando las calles iluminadas por neón y formando charcos en los estacionamientos. En el borde de la ciudad, un autolavado automático permanecía silencioso, pero desbloqueado, su maquinaria zumbando levemente en modo de espera. Para 3 jóvenes en busca de diversión nocturna, parecía inofensivo, un lugar para reír, grabar y retarse entre sí. Para Luis Ramírez, se convertiría en una trampa de la que no podría escapar. Luis tenía 22 años, trabajaba a tiempo parcial en una tienda de comestibles mientras ahorraba para la escuela técnica. Conocido entre sus amigos como reservado, rara vez buscaba atención, pero aceptaba los desafíos. En su grupo, era el que cumplía, el que no se echaba atrás, incluso cuando significaba riesgo. No tenía patrocinadores ni ambiciones ligadas a las redes sociales, pero la presión de entretener a sus amigos a menudo superaba la precaución. Los lavados de autos automáticos están construidos con cepillos giratorios, chorros de agua a alta presión y sistemas de cinta transportadora que arrastran los vehículos hacia adelante. Son seguros para los autos, pero no para las personas. Los cepillos giran con una fuerza lo suficientemente fuerte como para doblar espejos y antenas, y los rodillos pesan cientos de libras. Sin personal de emergencia en el lugar por la noche, cualquiera que entre sin un vehículo enfrenta peligros diseñados para detener máquinas, no para proteger a los humanos. Luis y sus amigos no consideraron esto. Solo vieron un escenario inusual para un desafío. Esa noche Luis y sus 2 amigos estacionaron su sedán frente a la bahía, riéndose de lo divertido que sería filmar a alguien corriendo mientras el lavado estaba en funcionamiento. Sincronizaron su entrada con la salida de un coche, luego activaron un nuevo ciclo con monedas sueltas. Los chorros se encendieron, el vapor se elevaba en la fría noche. Sus amigos, grabando con sus teléfonos, lo animaron a salir y correr antes de que terminara. Luis dudó. Luego sonrió nerviosamente y salió al rocío. En el momento en que dejó el coche, el chorro lo golpeó con una fuerza sorprendente, empapándolo al instante. Avanzó tambaleándose, empujando más allá de los cepillos giratorios más altos que él. Su risa se mezclaba con los gritos de sus amigos. Entonces salió mal. Su camisa húmeda se enganchó en las cerdas de un cepillo giratorio, tirándolo hacia un lado. En segundos, el rodillo lo arrastró contra un soporte de acero. Los cepillos giratorios presionaron su pecho contra el marco, aplastando sus costillas hacia adentro. Su brazo se torció hasta que el hueso se rompió, y su camisa se desgarró mientras las cerdas le abrían la piel en largas heridas. El transportador lo arrastró parcialmente, su cuerpo golpeando soportes de acero mientras la sangre se extendía por el suelo empapado. Sus amigos gritaban frenéticamente, y un trabajador que lo notó golpeó el botón de parada de emergencia, pero el sistema gruñó y se detuvo lentamente durante largos segundos. Para cuando los rodillos se detuvieron, él yacía desplomado en el concreto. La espuma se agitaba en rastros rojos mientras se deslizaba hacia el desagüe del suelo. La policía y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos tras una llamada de uno de los trabajadores, pero había poco que pudieran hacer más allá de confirmar que Luis estaba muerto en el lugar. El lavado de autos estuvo cerrado durante casi una semana, mientras los inspectores de OSHA y los oficiales de bomberos de Houston examinaban el equipo. Su informe concluyó más tarde que la instalación no tenía la culpa. El sistema había funcionado como estaba diseñado, y el peligro provenía únicamente de una entrada no autorizada. El funeral de Luis se llevó a cabo en una pequeña iglesia cerca de la casa de su familia. Compañeros de trabajo y vecinos asistieron en un silencio atónito. Sus padres rechazaron entrevistas, pidiendo solo que su hijo no fuera recordado por una broma. Era el 19 de julio de 2016, en Quezon City, Manila. Las multitudes de la tarde fluían constantemente a través de uno de los centros comerciales más concurridos de la ciudad. Familias comprando y estudiantes reuniéndose después de clase. Las escaleras mecánicas zumbaban con el uso constante, mezclándose con el ruido de fondo de las conversaciones y la música. Pocos notaron a 3 adolescentes que se quedaban al lado de una escalera mecánica, riendo en silencio, sin saber que su juego pronto terminaría en tragedia. Ángela Cruz tenía 16 años, una estudiante tranquila que rara vez destacaba en sus clases. Vivía con sus padres y su hermano menor en un modesto apartamento cercano, a menudo pasando las tardes en el centro comercial con compañeros de clase. Aunque reservada, no le gustaba parecer tímida, y cuando sus amigos se desafiaban a hacer algo imprudente, generalmente se unía en lugar de arriesgarse a quedar fuera. Las redes sociales eran un telón de fondo, pero Ángela no estaba persiguiendo seguidores, simplemente estaba tratando de pertenecer. Las escaleras mecánicas en los grandes centros comerciales son impulsadas por cadenas, poleas y engranajes pesados ocultos bajo paneles de metal. El personal de mantenimiento accede a estas áreas a través de puertas de servicio estrechas para reparaciones, pero la maquinaria no está diseñada para acomodar a nadie dentro mientras está en funcionamiento.
El polvo, la grasa y la vibración constante hacen que el suelo sea inestable, y la ropa o los zapatos pueden quedar atrapados en segundos. Para la mayoría de los visitantes del centro comercial, es solo una máquina cotidiana. Para Angela y sus amigos, parecía un espacio prohibido para explorar. Esa tarde, Angela y 2 compañeros de clase se adentraron en una ala más tranquila del centro comercial. Notaron un panel en la base de una escalera mecánica que había quedado ligeramente abierto por el mantenimiento más temprano ese día. Un amigo bromeó sobre deslizarse adentro para ver los engranajes, desafiando a los demás a intentarlo. Angela dudó, observando los escalones en movimiento sobre ella. Luego sonrió nerviosamente cuando sus amigos apuntaron la cámara del teléfono hacia ella. El desafío se había convertido en una prueba de valentía. Angela se agachó y se deslizó por el hueco lateral, sus sandalias raspando el suelo polvoriento del conducto. Sus amigos se reían, grabando mientras ella se agachaba bajo el zumbante marco de acero. Se agachó en el espacio estrecho, mirando las cadenas en movimiento, sin saber qué debía hacer a continuación. Luego su pie resbaló en el metal cubierto de grasa. En un instante, perdió el equilibrio y cayó hacia adelante en el mecanismo en movimiento. Testigos presenciales describieron más tarde el grito atravesando el atrio, agudo y entrecortado, hasta que se convirtió en jadeos ahogados. El informe decía que la escalera mecánica atrapó la tela suelta de su blusa y tiró con fuerza mecánica, arrastrando su torso contra la cadena en movimiento y la estructura de acero. Los compradores miraron congelados de shock mientras su cuerpo se sacudía violentamente, con las extremidades doblándose en ángulos antinaturales al ceder las articulaciones. Sus brazos se agitaron una vez antes de ser arrastrados, la piel desgarrándose mientras las placas de acero cortaban el tejido blando. Sus amigos gritaban pidiendo ayuda. El personal de seguridad corrió con las radios crepitando, mientras otros gritaban que cortaran la energía. Para entonces, la sangre se había acumulado oscuramente en los escalones de metal, corriendo hacia abajo mientras la maquinaria continuaba masticando tela y carne. Cuando el sistema finalmente se detuvo, el cuerpo de Angela era irreconocible, atrapado en una cavidad destrozada de acero doblado y ropa rasgada. Los bomberos trabajaron durante más de 1 hora para desmantelar la escalera mecánica y recuperar sus restos, cubriendo la escena con lonas para proteger a los espectadores. Las autoridades cerraron toda el ala del centro comercial para la investigación, citando negligencia al dejar el panel de acceso sin asegurar y prometiendo inspecciones más estrictas en todo Metro Manila. El funeral de Angela se llevó a cabo en silencio en la parroquia de su familia, con compañeros de clase y maestros llenando los bancos en un silencio atónito. Sus padres rechazaron entrevistas con los medios, pidiendo solo que el centro comercial asumiera la responsabilidad para que ninguna otra familia sufriera la misma pérdida. Era el 14 de septiembre de 2018, en el centro de Toronto. Las luces del restaurante se habían atenuado después de cerrar, dejando solo el zumbido de las unidades de refrigeración y el leve olor a grasa en el aire. En el silencio, 3 jóvenes compañeros de trabajo se quedaron en la cocina, bromeando y riendo, sin saber que su juego terminaría en una tragedia que los perseguiría mucho tiempo después. Brandon Patel tenía 20 años. Era estudiante de 2º año de cocina en el George Brown College. Era conocido en su programa por su humor y su naturaleza relajada, rara vez tomándose las cosas demasiado en serio. Aunque estaba dedicado a su oficio, a veces minimizaba los riesgos, viéndolos como desafíos a su resistencia. El restaurante donde trabajaba a tiempo parcial se había convertido tanto en su campo de entrenamiento como en su círculo social, un lugar donde combinaba largas horas de trabajo con camaradería después de los turnos. Las cocinas industriales están llenas de peligros, cuchillos, aceite caliente, maquinaria pesada, pero el congelador de acceso presenta sus propios riesgos. Diseñado para mantener temperaturas bajo cero, la pesada puerta de acero se sella herméticamente, manteniendo el frío adentro. Las unidades modernas están equipadas con pestillos de seguridad internos, pero los modelos más antiguos o mal mantenidos a veces fallan, atrapando a cualquiera dentro. En cuestión de minutos, la exposición puede agotar el calor corporal y la respiración se vuelve difícil. Brandon, como muchos otros, veía el congelador más como una molestia durante los turnos que como un riesgo real. Esa noche, después de terminar la limpieza, Brandon y 2 compañeros de trabajo se quedaron con bebidas sobrantes. Sus bromas se convirtieron en desafíos, cada uno tratando de superar al otro. Alguien sugirió entrar en el congelador para ver quién podía aguantar más tiempo. Brandon se rió de la idea y afirmó que él podría soportarlo más que nadie, ajustándose la sudadera con capucha mientras entraba. Sus amigos, riendo, cerraron la puerta, con la intención de abrirla de nuevo en menos de 1 minuto. Al principio, su voz amortiguada se escuchaba a través del acero, alegre y juguetona, mientras decía que todavía estaba bien. Pero a medida que pasaban los minutos, las bromas se convirtieron en golpes urgentes desde adentro. Sus compañeros de trabajo intentaron girar la manija, esperando que se abriera, solo para darse cuenta de que estaba atascada. Los testigos recordaron más tarde que las risas dieron paso a un pánico agudo mientras Brandon golpeaba más fuerte, sus gritos convirtiéndose en alaridos. La condensación y el hielo comenzaron a empañar la pequeña ventana de vidrio,
borrando su rostro de la vista. Un compañero corrió por una palanca, otro se apresuró con manos mojadas para agarrar el pestillo. Los sonidos dentro se hicieron más débiles. Los puños golpeando el acero se ralentizaron a golpes sordos. Gritaron su nombre, sus propias voces aumentando en desesperación mientras luchaban con el mecanismo congelado. Cuando finalmente forzaron la puerta, el cuerpo de Brandon se desplomó hacia adelante en sus brazos. Sus labios estaban azules, su piel pálida y húmeda. Los compañeros de trabajo intentaron realizar RCP, presionando su pecho y suplicándole que respirara. Los servicios de emergencia llegaron minutos después, pero los paramédicos notaron que su temperatura corporal había bajado severamente y los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito. Brandon fue declarado muerto en el lugar. Su funeral fue pequeño, asistido por familiares, compañeros de clase y personal del restaurante. La cocina permaneció en silencio en los días posteriores. Los compañeros de trabajo conmocionados por cómo una broma se había convertido rápidamente en una pérdida. Los inspectores de salud de Toronto lanzaron una revisión inmediata, ordenando el reemplazo de cerraduras defectuosas de congeladores en los restaurantes. El caso se cerró sin cargos, pero la advertencia se difundió rápidamente por las cocinas de la ciudad. Era el 12 de diciembre de 2015, cerca de Rotorua, Nueva Zelanda. El paisaje geotérmico alrededor del campamento estaba tranquilo, excepto por el silbido de las ventilas de vapor a lo lejos y el crujido ocasional de una fogata. La noche llevaba una sensación de imprevisibilidad, como si la tierra misma fuera inestable, ocultando un peligro que se revelaría solo cuando fuera demasiado tarde. James Wilkes tenía 25 años, un mochilero británico en un año sabático. Había dejado su trabajo en el comercio minorista en Manchester, diciéndoles a sus amigos que necesitaba una gran aventura antes de establecerse en una vida rutinaria. Era sociable, rápido para reír y a menudo el que en su grupo estaba dispuesto a llevar una situación más allá por humor. Aunque prosperaba con experiencias que se convertían en buenas historias, su descuido, especialmente cuando el alcohol estaba involucrado, ponía nerviosos a los demás a veces. Sus padres se habían preocupado antes de que se fuera, pero James había insistido en que estaría bien. Los hostales para mochileros y los campamentos improvisados cerca de Rotorua eran comunes, especialmente para los viajeros jóvenes. Las instalaciones eran mínimas, letrinas de madera, senderos irregulares y acceso a piscinas geotérmicas que atraían a los turistas a pesar de los peligros. A diferencia de los campamentos modernos, no había barandillas ni barreras de seguridad y a menudo no había iluminación más allá de linternas frontales o fogatas. Los lugareños conocían los riesgos del terreno. Frágiles formaciones de piedra caliza, cuevas y caídas repentinas, pero muchos viajeros las subestimaban. El baño en este sitio era una antigua letrina privada sin revestimiento ni cámara sellada. Para James, la configuración rústica era parte del atractivo. Esa noche James y un grupo de amigos del hostal se sentaron a beber junto al fuego. Pasaron botellas, contando historias y riendo a carcajadas en la oscuridad. Finalmente James se levantó, anunciando que iba a usar el baño de pozo cercano. Sus amigos le gritaron advertencias sobre llevar una luz, pero él las ignoró, tambaleándose hacia la pequeña estructura de madera cerca de la entrada de una cueva. Bromeó sobre el olor, riendo por encima del hombro mientras sus amigos le llamaban. Inclinándose hacia adelante sobre la abertura rudimentaria, hizo ruidos exagerados para mantener al grupo riendo. Testigos dijeron más tarde que se tambaleó sobre sus pies antes de perder el equilibrio de repente. En un abrir y cerrar de ojos, cayó hacia adelante en el conducto, desapareciendo de la vista. La risa se detuvo instantáneamente, reemplazada por gritos de pánico mientras sus amigos buscaban linternas. Al iluminar el pozo, se dieron cuenta con horror de que el inodoro conectaba directamente con una cavidad de piedra caliza abajo. Sus gritos se elevaron brevemente desde la oscuridad, distorsionados por la caverna, antes de cortarse con un golpe sordo. Sus amigos llamaron su nombre, sus voces frenéticas, pero no hubo respuesta. Se agacharon en la abertura, impotentes, mientras uno corría de regreso al campamento para dar la alarma. Los equipos de rescate llegaron más de una hora después, bajando arneses y luces al pozo. Cuando llegaron al fondo, encontraron a James tendido en el suelo de la caverna, su cuerpo torcido de manera antinatural por la caída. Estimaron que había caído aproximadamente 12 metros, golpeando piedra caliza irregular en el camino. Las rocas habían desgarrado su ropa y piel, dejando profundas laceraciones en sus brazos y torso. Su cráneo estaba fracturado, con sangre acumulada densamente alrededor de su cabeza y filtrándose en la piedra. Los paramédicos confirmaron instantáneamente que sus heridas eran insuperables, múltiples vértebras rotas, una caja torácica aplastada y sin signos de respiración o pulso. El funeral de James en Inglaterra fue sobrio, con familiares y amigos luchando por procesar lo absurdo del accidente. Antiguos compañeros de viaje enviaron condolencias silenciosas, evitando detalles de cómo había ocurrido. Las autoridades sellaron el sitio e instalaron señales de advertencia en letrinas primitivas similares en la región.
Era el 22 de octubre de 2016 en Varsovia, Polonia. El cementerio estaba silencioso, excepto por el suave golpeteo de la lluvia sobre los paraguas y el murmullo constante de las oraciones. El suelo, empapado por días de lluvia, se hundía bajo el peso de los dolientes reunidos alrededor de una tumba recién cavada. Pocos notaron el sutil cambio de la tierra bajo sus pies, pero los signos de peligro estaban allí, ocultos bajo la superficie. Marek Nowak tenía 34 años. Era trabajador de la construcción y padre de 2 niños pequeños. Conocido entre sus colegas por su disciplina y fiabilidad, a menudo tomaba turnos extra para mantener a su familia. No era imprudente por naturaleza. Los amigos lo describían como cauteloso, casi obstinadamente práctico. Para sus familiares, representaba estabilidad, el primo confiable que siempre estaba presente cuando se le necesitaba. Su presencia en el funeral era típica de él, estando cerca de la familia, asegurándose de que las cosas se hicieran correctamente. Los cementerios en Varsovia a menudo contienen parcelas superpuestas y tumbas más antiguas, algunas reforzadas con piedra, otras con soportes de madera envejecidos. Después de fuertes lluvias, el suelo puede aflojarse, creando vacíos ocultos alrededor de estructuras más antiguas. Marek, con experiencia en construcción, sabía cómo el terreno podía debilitarse, pero en el solemne contexto de un funeral, nadie consideró el riesgo. Sostenía las correas del ataúd junto a los sepultureros, inclinándose hacia adelante en el mismo borde de la tumba abierta mientras el sacerdote pronunciaba la bendición final. El entierro ya se había retrasado por el clima y la familia estaba ansiosa por completar la ceremonia. La lluvia aumentó, los paraguas chocaban con el viento, mientras el barro se acumulaba bajo los pies. Marek ajustó su postura, presionando la correa para guiar el ataúd hacia abajo. Los que estaban cerca recordarían más tarde un leve sonido de crujido, descartado en el momento como tierra moviéndose. Marek cambió su peso hacia la derecha, colocándose sin saberlo directamente sobre una sección debilitada. Sin previo aviso, el suelo cedió. Los testigos describieron un chasquido agudo y hueco cuando la tierra debajo de Marek se derrumbó, arrastrándolo hacia una tumba antigua adyacente. Jadeos y gritos estallaron mientras los dolientes se lanzaban hacia adelante, algunos extendiendo las manos hacia él sin poder hacer nada. Su caída fue de solo unos pocos pies, pero fue suficiente para exponer una cavidad oculta donde el suelo se había erosionado alrededor de una cubierta de concreto de una bóveda funeraria más antigua. Al caer Marek, la tapa se deslizó de su posición y cayó sobre su pecho, inmovilizándolo. Los más cercanos lo oyeron gritar una vez antes de que el peso le sacara el aire de los pulmones. El pánico se apoderó de la ceremonia. Los familiares gritaban su nombre mientras los trabajadores del cementerio se apresuraban con palas y manos desnudas tratando de mover la losa. La lluvia caía más fuerte, empapando la ropa y difuminando la visibilidad. Los esfuerzos por liberarlo eran frenéticos, pero desorganizados. Los dolientes resbalaban en el barro mientras el suelo inestable se desmoronaba más. Para cuando llegaron los equipos de emergencia, Marek no respondía. Los rescatistas confirmaron que había sufrido un trauma severo en el pecho y asfixia por el peso de la losa. Su cuerpo quedó atrapado hasta que levantaron la cubierta. El funeral se convirtió en una escena caótica de dolor, con los familiares llorando mientras el ataúd quedaba a medio bajar, la ceremonia abandonada a mitad del rito. El funeral de Marek fue pospuesto y se celebró una semana después, al que asistieron familiares atónitos que aún procesaban la repentina muerte. Sus hijos se sentaron en silencio cerca del frente, rodeados de familiares afligidos que luchaban por explicar lo absurdo del accidente. Las autoridades del cementerio realizaron inspecciones de parcelas de entierro más antiguas, reforzando secciones inestables y cerrando el acceso a áreas debilitadas. Los funcionarios emitieron un comunicado instando a la precaución durante los entierros y las fuertes lluvias. Era el 14 de marzo de 2018, en Londres, Inglaterra. El aire dentro del teatro estudiantil era húmedo y fresco. Un leve olor a aserrín y pintura persistía desde semanas de construcción del escenario. El elenco y el equipo de una producción universitaria se reunieron para un ensayo nocturno, con la pared giratoria del escenario alzándose en el centro. El espacio estaba lleno de risas y charlas, pero debajo de eso estaba el riesgo silencioso de la maquinaria que nunca fue diseñada para la improvisación. Hannah Clark tenía 19 años. Era estudiante de teatro en su primer año en la universidad. A diferencia de muchos de sus compañeros, no ansiaba el protagonismo. Sus amigos decían que era la que se quedaba después de los ensayos, apretando tornillos, etiquetando utilería y organizando los estantes de disfraces. Los profesores a menudo elogiaban su fiabilidad. Estaba ansiosa por demostrar su utilidad y había comenzado a pensar en una carrera tras bambalinas en la gestión de escenarios. En la seguridad de un grupo de compañeros, a menudo participaba en pequeños desafíos para evitar ser vista como tímida. La maquinaria escénica en los teatros pequeños a menudo se improvisa a partir de equipos más antiguos, con grandes paneles montados en rieles de acero y accionados por motores. La pared giratoria utilizada en la producción fue diseñada para girar lentamente, creando cambios de escena rápidos, pero sus juntas expuestas y estrechos espacios dejaban poco margen de error.
Las barreras de seguridad estaban ausentes durante los ensayos y los controles eran manejados por estudiantes sin entrenamiento, en lugar de técnicos con licencia. Hannah entendía cómo funcionaba, pero no tenía experiencia con los riesgos que conllevaba. Esa noche el ensayo se había prolongado hasta su tercera hora. Cansados e inquietos, algunos estudiantes bromeaban sobre cómo la pared giratoria parecía sacada de una atracción de parque temático. Alguien sugirió pasar entre los paneles en movimiento para probar el tiempo. Hannah, siempre dispuesta a ofrecerse, sonrió y dijo que lo intentaría primero. Un compañero dudó, advirtiendo que parecía arriesgado, pero el ambiente era ligero y nadie insistió en el tema. Cuando la pared comenzó a girar, Hannah se deslizó entre dos paneles, agachándose como si estuviera jugando. Ella se rió, asomándose a sus compañeros, quienes la animaban nerviosamente. La pared continuó su lenta rotación y por un momento todo parecía inofensivo. Luego, su chaqueta rozó el borde expuesto del marco de acero. Un tirón la desequilibró y antes de que pudiera reaccionar, la tela se enredó en el hueco en movimiento. Los testigos dijeron que su risa se convirtió en un grito repentino y agudo cuando el mecanismo la jaló de lado. El panel pesado presionó su pecho y hombro contra el marco de acero con una fuerza aplastante. Los estudiantes gritaron. Uno corrió hacia el interruptor de control, pero la pared se atascó a mitad de giro. La voz de Hannah se convirtió en gritos de pánico. Luego, silencio. Varios intentaron forzar el panel manualmente, pero la maquinaria no se movía. Cuando finalmente se invirtió el sistema, ella estaba inmóvil, atrapada por la ropa, desgarrada y con graves lesiones por aplastamiento en la parte superior del torso. El equipo de escenario la liberó y la colocó en el suelo. Los intentos de RCP fueron frenéticos, pero los testigos dijeron que nunca mostró signos de respiración o pulso. Los paramédicos llegaron minutos después, pero ya era demasiado tarde. Su funeral se celebró una semana después en su ciudad natal, al que asistieron familiares y compañeros de clase afligidos que luchaban por asimilar la repentina pérdida. El departamento de teatro de la universidad canceló los ensayos por el resto del semestre, con muchos estudiantes demasiado conmocionados para continuar. Las autoridades de Londres inspeccionaron el teatro y exigieron nuevos estándares de seguridad para el equipo escénico en producciones estudiantiles. Se ordenó que los paneles giratorios fueran equipados con protectores y cerrados con llave durante las horas en que no hay funciones para evitar el mal uso. Gracias por ver. Si estas actividades rutinarias que se convierten en las muertes más inusuales despertaron tu interés, haz clic aquí para más información.